Repita conmigo, soy hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. Viviré para su gloria y en su nombre tendré victoria. Por Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Dile al hermano que tiene al lado, no me hable, no me moleste, nada, no me toque así con el codo, nada, ¿no? Que estoy puesto para la palabra de Dios, ¿eh? Ponga su celular en modo avión o en silencio, no sea que se levante por ahí un tono de llamada con Cristian Castro azul y todo el mundo terminemos cantando, ¿eh? Vamos a insertarnos dentro de, el libro de Apocalipsis una vez más. Esto es un libro que estoy intentando explicarlo de manera simple, hacerlo difícil, simple para que todo el mundo entienda y se lleve la enseñanza hacia su casa. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito para la generación del pasado, pero también está escrito para la generación nuestra y la del futuro, si es que Cristo no llega antes. Y hoy entraremos en la primera profecía del libro del Apocalipsis. Y usted dirá, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, que esta primera profecía de las 7 iglesias sea escrita para, o sea escrito para personas, para las iglesias reales del primer siglo, pero al mismo tiempo fue escrita para nosotros también. Resulta que para poder entender esto y para poder darle una correcta interpretación a la profecía bíblica, tenemos que tener antes ciertos principios hermenéuticos bien claros. Y es que existen dos clases de profecías, ¿ok? Está la profecía parcial, que tiene que ver con el cumplimiento histórico de la profecía. Y el ejemplo que tengo es este, que se cumple para un grupo determinado de personas. Cuando habla ahí en Joel capítulo 2, por ejemplo, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice ahí, ¿no? ¿Y qué más dice? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Me fui, ¿no? Ahí da. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. ¿Ok? Entonces sigue diciendo atrás, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual, etc. O sea, esta profecía, ¿para cuándo es? Dice que los jóvenes verán visiones, para el fin del tiempo, ¿no? Ok, ahora, ¿qué pasa entonces con Hechos capítulo 2, verso 16? Que dice bien claro allí, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, lo que acabamos de leer. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, ¿qué? ¿Es para el futuro o es para la época del apóstol Pedro? Es para ambas, porque la profecía apocalíptica tiene un doble cumplimiento. La profecía tiene un cumplimiento histórico que se cumple, no todas, la profecía parcial tiene un cumplimiento histórico que se cumplió. Pedro le dio a esa profecía un cumplimiento histórico para su tiempo. Pero nosotros hoy le damos un cumplimiento escatológico para el final del tiempo. Escatológico quiere decir todo lo relacionado con el fin del mundo, ¿ok? Ahora, esa es la profecía parcial y la profecía histórica parcial y la profecía escatológica, lo que tiene que ver con el fin del tiempo. Y entonces, dicho esto, entonces ya podemos meternos en el libro del Apocalipsis con la primera profecía que se encuentra allí. Entonces,
Aquí tenemos, ¿saben lo que hay aquí? Esta es la isla de Patmos. Esa isla que ven ahí cerquitica de la costa, es la isla de Patmos, para donde fue exiliado el profeta Juan. Después de una cantidad de intentos para matarlo, lo metieron en una caldera de aceite hirviendo, lo intentaron envenenar. A ese hombre no había quien lo matara. ¿Ok? Entonces, bueno, al ver que no podían con él, lo exiliaron bien lejos y lo mandaron para la isla de Patmos. Y allí, en una cueva que estuve viendo fotos, donde él vivía, supuestamente, según la tradición histórica, ahí recibe la revelación del libro del Apocalipsis y ahí recibe, por supuesto, la profecía de las 7 iglesias. Las 7 iglesias eran iglesias reales. Juan era pastor de una de ellas y quedaban en Asia, muy cerquita, casi que al frente de la misma isla. Entonces vamos al texto bíblico que se encuentra, ahí está la isla, miren. Vamos al texto que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 1, verso del 10 al 12. Y dice allí: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ya vimos el sábado pasado qué significa eso. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En todo el Apocalipsis vamos a ver este patrón de que Juan escucha una cosa y cuando mira es otra, ve otra, ¿ok? Y decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz que habla conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, miren, 7 candeleros de oro. Aquí el número 7 en el libro del Apocalipsis, sobre todo, lo van a ver por todos lados. 7 candeleros de oro, 7 estrellas, 7 sellos, 7 plagas, qué sé yo, 7 iglesias. El número 7 lo va a ver regado por todo, diseminado por todo el Apocalipsis, porque tiene un simbolismo muy puntual. Simboliza perfección, simboliza sellamiento, algo total. Eso es lo que significa el número 7. Entonces, cada uno de nosotros estamos metidos en una de estas iglesias. Las iglesias, esas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran iglesias reales que estas cartas fueron escritas para esas iglesias. Esta es la iglesia que promueve la jerarquía. Esta es la iglesia que promueve la jerarquía. Es una iglesia que el más importante, el que más manda, es el que más dinero tiene. El que más diezmo pone ahí en el buzón o en el platillo. Aquí no sucede eso. Pero es la iglesia que promueve la jerarquía. A ver, por ejemplo, aquí ya no existe, pero ¿no han visto ustedes que ponen aquí todas las sillas al frente? Allí, y están todas las sillas, y en el medio está la silla más grande que pertenece ¿a quién? Pastor. Es la más alta porque es la del pastor. Entonces, cuando entramos así todos, todo el mundo se levanta porque entramos nosotros. Y yo en el medio con la silla más grande. ¿Eso qué es? ¿Jerarquía? Lo hacemos con una buena intención, no es por nada malo, pero es jerarquía. Eso promueve una jerarquía dentro de la iglesia. Y aquí yo no soy más que ustedes. Los ancianos no son más que ustedes. Al contrario, el mayor servidor de todos ustedes soy yo. Yo soy el que más responsabilidad de servir tengo en esta iglesia. Yo no vine aquí para que ustedes me sirvan, para que me pasen al frente en la fila del almuerzo, al menos que esté apurado y tenga que salir, ¿ok? Yo soy el más pequeño de todos ustedes. Entonces, ¿por qué me ponen una silla más grande que todas las de ustedes? ¿Por qué cuando yo entro todos se levantan? No, hombre, no, si yo soy quien tiene que levantarse ante todos ustedes. Pero eso no sucede en Pérgamo. Tenemos también la iglesia de Tiatira. Tiatira dice, Apocalipsis 2, 19 al 21, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer que se llama ¿cómo? Jezabel, que se dice ser profetisa,
enseño y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su Jezabel. ¿Jezabel qué cosa es? Una mujer. ¿Con qué es comparada la iglesia en el Apocalipsis? El simbolismo de la mujer en Apocalipsis de la iglesia, ¿qué cosa es? Una mujer. Entonces podemos entender que simbólicamente hablando, aquí se está refiriendo a una iglesia. Jezabel es una iglesia. Es una iglesia que está invitando a sus miembros a fornicar con ella. ¿Qué cosa es fornicación? Regarse con falsas doctrinas. ¿Van conmigo? Entonces dice que Jezabel, esa iglesia, se interpone entre Dios y el pueblo. Esto es cuando la iglesia sostiene cosas como si fueran mandamientos de Dios. Esta es la iglesia, pastor, no exagere, yo no estoy exagerando. Estas son la gente que confunden a Dios con la iglesia. La iglesia es una cosa y Dios es otra totalmente diferente. Estas son la gente, o esta es la iglesia, que hace que sus miembros tengan más relación con ella que con Dios. Esa es Jezabel. Esta es la iglesia que sostiene enseñanzas y levanta tradiciones que opacan mandamientos bíblicos. La escritura es clara cuando dice que ya no hay tabernáculo. Ya no hay lugar santo ni lugar santísimo. Desde el momento que Cristo murió, se rasgó el templo y se acabó. Se cumplieron las profecías que tienen que ver con eso. Pero yo he conocido muchas iglesias donde aquí no se puede subir todo el mundo porque la plataforma es el lugar santísimo, de ahí para allá es el lugar santo. Entonces, no todo el mundo está en la capacidad espiritual de poder tener una parte aquí arriba, así que la tiene allá abajo. ¿Eso es donde está escrito? Eso es Jezabel. Levantar tradiciones. La Biblia es clara al no poner una lista de atuendos para poder ministrar aquí. Pero yo conozco iglesias donde no puedes subirte a predicar ni a cantar ni nada si no tienes puesto una corbata. A mí me han bajado, no me han permitido ministrar en ciertas iglesias porque no traje ese día mi corbata. Entonces prefieren limitar lo que Dios quiere decir al pueblo, pero aquí nadie se sube sin corbata. ¿Qué es más importante entonces? Están fornicando. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Iglesias donde la Biblia, desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, no censura un solo instrumento, pero hay iglesias donde viven censurando ciertos instrumentos con los cuales no se puede adorar a Dios. Eso es Jezabel, fornicación, porque eso no le enseña la Biblia. ¿Por qué tú prohíbes algo que la Biblia no prohíbe? No, porque me acuerda, tienes un problema que tienes que resolver entonces tú, pero a mí no me acuerda lo mismo. Iglesias donde la Biblia dice que hay que cantar un cántico nuevo, pero no, en esas iglesias lo más santo es el himnario. Iglesias donde han canonizado el himnario y no admiten cántico nuevo, cuando la misma Biblia en Efesios 5:19 dice que canten, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero hay iglesias donde no permiten más allá del himnario, y cuando se canta algo del himnario, aún ahí hay jerarquías de inspiración y canonizan el himnario como algo fuera de lo común. Como si las otras inspiraciones musicales contemporáneas no tuvieran el mismo nivel de inspiración. ¿Quién inspiró esa canción espiritual contemporánea? ¿No es el mismo Dios que inspiró el himnario? Entonces, ¿por qué piensas que uno es más santo que el otro? Eso es Jezabel. Confunden la iglesia a Dios con la iglesia y no tienen relación con Dios, tienen relación con la iglesia. Por eso dice, he visto tus muchas obras, haces muchas cosas. Sardis, vamos a ver el problema de Sardis. Dice Sardis, Apocalipsis 3, 1 al 3, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ya empezó Dios aquí, ya empezó mal. Mira qué interesante la Biblia. Cuando leemos estas palabras en la Biblia, no nos molesta. Nos molesta cuando alguien se para y lee lo que la Biblia dice. O habla lo que la Biblia dice. Somos interesantes. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate. Guárdate y arrepiente. Esto es una iglesia, una persona que por fuera aparenta ser un gran cristiano, aparenta ser una gran iglesia, pero por dentro está seco. Tienen partes aquí, predican tremendo, hacen todo bien, o se sientan a la banca, pero por dentro están secos, viven vidas vacías. Entonces, esa es la reprensión que hace Dios a la iglesia de Sardis. Arrepiéntate de esa actitud y vive un cristianismo genuino. Es lo que dice ahí. Y tenemos otra iglesia, que es la Odisea, que se encuentra en Apocalipsis. Hay una iglesia que viene antes, pero la dejé para el final, Ya verán por qué. Esto es un problema gigantesco para Dios. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré ¿de dónde? De mi boca. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa. Y no sabes que tú eres un ¿qué cosa? Oye, qué fuerte. Un desventurado. Oye, si yo le digo esto a ustedes, se ofenden conmigo. Eso lo dice la Biblia. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué cosa? Rico. Y vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas que estás ciego, hijo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso, arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es un caso desesperado de Dios. Fíjate que Jesús ya no está dentro de esa iglesia. Jesús está afuera. Por eso dice, oye, yo estoy tocando, ábreme. Pero la iglesia piensa que lo tiene dentro. Claro, todo está bien organizado. Se sabe qué va, qué no va, cuándo decir amén. Tenemos todo bien estructurado. Somos una iglesia, dicen ellas, organizada, con orden. ¿Para qué hace falta el Espíritu Santo si todo está marchando? Y tienen a Jesús fuera. Y no lo dejan entrar porque cuando Jesús, cada vez que ha entrado y ha levantado un hijo suyo dentro de la Odisea, entonces le cortan la cabeza porque molesta. Ya como que no es lo mismo que me han enseñado a mí por tantos años. Entonces ese pastor no parece pastor. En caso que sea un pastor. Ese hermano no parece... No, porque no se ajusta a la estructura mental a la que yo estoy acostumbrado. Entonces, fíjate, dice que se cree orgulloso, o sea, se cree merecedora de todo. Ella tiene un mensaje espectacular y anda con la cabeza arriba. Tenemos la verdad, Leo, tenemos la verdad, lo dice aquí. Oh, tenemos todo, no necesitamos nada. Y no acaba de ver que es una iglesia con estos calificativos. Pobre, desnuda, tibia, o sea, es vomitiva, está orgullosa de las cosas que hace por Dios y no ve lo que Dios hace por ella. Se siente muy cómoda en las cosas que está haciendo que no quiere cambiar. Y cuando viene el mínimo cambio, ahí viene la explosión. Está muy cómoda. Oye, como está arriba, entonces comienza a definirse por cosas externas, porque por dentro está vacía. Oh, no. Ahí las mujeres van vestidas como ellas quieran. No es como antes, la falda por acá, ahora bien por aquí, ahora bien por allá. Oh, mira ese con el arete. Oh, mira aquella con no sé qué. Oh, entonces, y esa música. No, hemos perdido nuestra identidad. ¿Cómo vamos diferenciando el mundo? ¿Cómo vamos diferenciando el mundo si ya no vestimos como cristianos, ya no hacemos esto como cristianos? Mira la música tiene que ser diferente a la del mundo para definirnos. Qué triste una iglesia así, que se defina por un día, que se diferencie del mundo por un arete.
o por un vestido más largo, menos escotado, o por una música sin baterías o guitarra eléctrica. Qué triste una iglesia que se defina por esas cosas externas y no se defina por el amor de Dios. Y en esto conocerán, dice Jesús, que son mis discípulos en que guarden el sábado. Dice eso. En esto conocerán que son mis discípulos en que no usen prendas. Dice eso. En esto conocerán que son mis discípulos en que se vistan arrastrando así tipo antes, la cola tipo un traje de novia. Dice eso. En esto conocerán que son mis discípulos en que canten solo himnos del himnario y sin batería. Y mientras más lento mejor, para diferenciarnos del mundo. En esto conocerán que son mis discípulos en que no muevan la mano cuando adoran, porque entonces parecen pentecostales. En que no digan aleluya porque todo el mundo mira para atrás. ¿Dice eso la Biblia? Entonces, ¿por qué nosotros metemos esa lista, señores? ¿Te das cuenta que estamos fornicando con Jezabel? Ojo, no estoy mandando a hacer todo lo que dije que no nos debe definir, ¿ok? Si alguien lo está pensando, lo estás pensando tú. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no nos deben definir las cosas externas. Nos debe definir lo que creemos. En la iglesia cristiana, la iglesia creció por lo que creían, no por un sistema doctrinal cerrado. Dice allí, miren qué cosa tan linda este texto, Hechos 11:26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿cómo? Cristianos, que literalmente en el griego significa los de Cristo. Eso fue lo que los diferenció del mundo. En que la gente vio que pertenecían al Dios que adoraban. En consecuencia, vivían vidas piadosas, cumplían los mandamientos con amor, cumplían las normas que Dios dio, pero fue en consecuencia. Pero la Odisea ha cambiado el rumbo y ha cambiado todo. Entonces quiere bautizar gente de su iglesia. No quiere bautizar discípulos de Jesús. Quiere agarrar y hasta que no pase las 20 lecciones, y yo me aseguro de que creas en todo eso, tú no te bautizas. Cuando en mandamientos al revés. Id por todo el mundo. Predicar este evangelio, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas. ¿Sabes por qué Jesús dio ese orden? Porque quería asegurarse de que se bautizaran discípulos, no pentecostales, ni adventistas, ni bautistas, ni testigos de Jehová. Primero discípulos de Cristo. Pero nosotros invertimos la fórmula. Vamos, predicamos el evangelio, le enseñamos todas las cosas y después los bautizamos para asegurarnos que estén. Eso es Jezabel. Eso es Jezabel. Jesús llama a esta iglesia al arrepentimiento y viene la iglesia de la victoria, la iglesia de la liberación. Históricamente nosotros creemos de que la iglesia final es la Odisea, pero dice que la iglesia final, que es la Odisea desde el punto de vista histórico, dice que se hace un llamado al arrepentimiento de Jesús y de ahí se van a arrepentir mucha gente. El pueblo remanente de Dios se va a arrepentir y entonces al arrepentirse les voy a demostrar que van a volver desde el punto de vista aplicativo a la condición de Filadelfia. Mira lo que pasa con Filadelfia. Las 7 iglesias o el mensaje de las 7 iglesias comienza con una revelación de Jesús. Fíjense, después lo leen. Y termina con un llamado al arrepentimiento. La iglesia de la Odisea necesita arrepentirse para retomar el estado de la iglesia de Filadelfia. Dice Apocalipsis 3, para que vean cuál es el estado. 7 en adelante, escribe al ángel o al líder de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies. Lo que dice el Salmo 23, pones mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y reconozcan que yo te he llamado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ok? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y he aquí,
Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna del templo de Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír, oiga lo que dice ¿qué? Lo que el Espíritu dice, iglesia. Fíjate, con esta iglesia de Filadelfia pasa algo. Dios dice que será guardada la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Segundo, es la única iglesia a la que le dice Jesús que viene pronto. Y tercero, es la única iglesia a la cual se le dice que se escribirá sobre ella el nombre de Dios en su frente, y del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es Dios. Cuando la Biblia habla de nombre, habla de carácter. Ese es el sello de Dios en tu vida. El mundo espiritual, cuando tú perteneces a Dios, el mundo espiritual ve el sello de Dios en tu frente, en tu vida. Porque Dios ha colocado ese sello en tu frente. ¿Ok? Ahora, el llamado aquí es arrepentirse. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie. Señores, tenemos que volver a la condición de la iglesia de Filadelfia. Una iglesia centrada en Cristo. Una iglesia que levanta a Jesucristo. Y cuando eso ocurra, entonces en consecuencia se desencadenarán los eventos finales y Cristo viene. Pero necesitamos arrepentirnos. En la mente hebrea, el arrepentimiento era un cambio de la conducta. No hago más esto. Pero eso no es el arrepentimiento en la época del primer siglo del Nuevo Testamento. Jesús no nos enseñó que eso es arrepentimiento. Arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio de mentalidad. Porque de nada sirve que estés sentado con deseo de estar parado. De nada sirve que no hagas nada y en tu mente estés maquinando pecado. De nada sirve que no adulteres físicamente con otra persona, pero en tu mente la deseas y estás codiciando constantemente. De nada sirve. Por eso, el metanoia es cambio de mentalidad. Y eso es lo que necesitamos nosotros hoy. Un cambio de mentalidad, pero de corazón. Ahora, ¿cómo se logra eso? Hay quien piensa que primero uno debe arrepentirse para después ir a Dios, o arrepentirme para que venga Cristo a mí. Es un error. Primero viene el Espíritu Santo, toca mi corazón, me convence de pecado y de juicio y me lleva a su benignidad, como dice Pablo, al arrepentimiento. Y una vez que todos estemos arrepentidos, pero no en cambio de actitud, sino un cambio de mentalidad, seremos mayoría. Y nos convertiremos en ese movimiento fuerte que una vez fuimos. Y todo se va a ir desencadenando y podremos decir muy pronto: Maranata, Cristo viene pronto. Esta mañana tenemos que salir de aquí con un cambio de mentalidad. Amigos míos, vale la pena vivir la vida en Cristo. Vale la pena leer la Biblia en la revelación de Jesús. Hay cosas que incomodan porque son cosas que están arraigadas en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra sangre, en la forma en que nos enseñaron. Pero no pongamos a Jezabel por medio de Dios y nosotros. No sigamos tradiciones de hombre como si fueran mandamientos de Dios. Es hora de desempolvar nuestras enseñanzas y volverlas a buscar en la Biblia. Únicamente en la Biblia, porque la Biblia se explica ella misma. Ese es uno de los principios de nuestra iglesia. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Amante Rey que estás en el cielo, gracias por este momento de reflexión en el libro del Apocalipsis.